pero hay carreteras que bailan despacio. Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Mirada Periodística, hoy jueves 25 de febrero del año 2026, NeuroSPAC y EZC Apoyos Sociales inauguran hoy en alianza el programa Construyendo Hogares Lectores 2026 aquí en Michoacán, y hoy es un evento en Lázaro Cárdenas, está en todo Michoacán. Este proyecto pues es prácticamente internacional. Otra nota internacional es que Michoacán será sede de Spring Games Phoenix Festival 2026. El Octavio Campo, el diputado, destacó la necesidad de la reforma electoral ante concurrencia de elección judicial en Michoacán. En la entrevista a la licenciada Isabel Cano Trejo hablaremos de la parte 2 de los apegos emocionales, así que no te desconectes, sigue en la frecuencia 105.1 FM. En controles Jennifer. Comenzamos. Gracias, Jennifer. Y sí, corregimos, hoy es miércoles 25 de febrero. Fíjense, en un acto que marca pues un precedente en la promoción del desarrollo humano, la salud emocional y la cultura lectora en el Estado, el Centro de Profesionalización para el Desarrollo Humano Consciente, NeuroSPAN y EZC Apoyos Sociales inauguran oficialmente, esto ya lo hicieron en la capital michoacana, la primera etapa de implementación 2026 del programa Construyendo Hogares Lectores. Esta iniciativa sociocultural fundamentada en la neurociencia aplicada busca transformar el tejido social fortaleciendo los vínculos familiares a través del hábito lector. Está interesante, ¿no? Bueno, el evento de lanzamiento fue ya en la capital michoacana, les comento, encabezado por la doctora Elizabeth Zulema Cuadra, directora de EZC Apoyos Sociales, y la doctora Normari Giselle Quintero Romero. Usted la escuchó aquí ayer en los micrófonos de Libre Pensamiento, y bueno, ella es la directora de NeuroSPAC, quienes refrendaron el compromiso de ambas instituciones para construir entornos emocionalmente seguros y comunidades más resilientes. El programa es el resultado de años de investigación científica desarrollada por el equipo de NeuroSPAC bajo la dirección de la doctora Normari Gisette, gracias a la alianza estratégica hoy aquí en México
con EZC Apoyos Sociales. Este conocimiento pues trasciende la academia para implementarse directamente en las comunidades michoacanas, integrando la intervención socioeducativa con el trabajo de campo. Bueno, durante su intervención, que fue, les decía, allí en la capital michoacana, la doctora Elizabeth Zulema reconoció la labor de investigación de la doctora Quintero Romero, y consideró, y aquí la escuchamos también ayer, que es un honor formar parte de esta alianza y contribuir a este programa basado en la neurociencia de la lectura y el desarrollo emocional, y para que todo esto llegue al corazón de las familias. Por su parte, la doctora Normari subrayó que esta articulación institucional es un paso significativo para lograr un impacto social real mediante la creación de ecosistemas lectores y emocionalmente protectores. Es pues una herramienta muy buena para las familias, y lo más importante es este evento que ustedes escucharon, se va a inaugurar en el CAI en unos momentos más. De hecho, deberían de estar ya en el corte del listón en este momento en el CAI de Lázaro Cárdenas. Entonces, aprovechar que la doctora, como decía, está en México, y bueno, por azares del destino llegó a Lázaro, y bueno, han permitido utilizar su conocimiento para incentivar sobre todo la lectura a los chiquitos, o sea, los bebés, desde bebés, esta sana es una disciplina, pero además con mucho amor, sin verse forzado. Es interesante estar escuchando a la doctora Normari, que por cierto está teniendo también sus talleres todos los viernes a las 5 de la tarde. Aquí enfrente de Radio Vida hay un lugar donde tiene ya bastantes alumnas en este tema de la neurociencia para sanar emocionalmente. Entonces, bueno, a ver si tenemos más oportunidad de escucharla, pero por lo pronto se inauguró ya la alianza de este programa que se llama Construyendo Hogares Lectores 2026. Bueno, me siguen preguntando sobre este tema del programa. Se trata más bien como una evidencia científica que está demostrando que la lectura compartida en familia fortalece funciones cerebrales claves como la regulación emocional, la empatía, el lenguaje y el sentido de pertenencia, más allá de fomentar, porque yo les hablaba nada más de leer, del hábito lector. Construyendo Hogares Lectores promueve la restauración del vínculo familiar y el acompañamiento emocional, creando entornos seguros para el desarrollo infantil. De eso se trata hoy la inauguración. Bueno, la primera etapa de implementación 2026 se desarrollará aquí en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga, Morelia y Pátzcuaro. La intervención incluye talleres formativos, activaciones lectoras, acompañamiento familiar y la creación de espacios lectores comunitarios, formando parte de una estrategia integral orientada al bienestar emocional y a la cohesión social desde la infancia. Esta colaboración, que ya les decía, entre Neurospaz y Apoyos Sociales, representa un modelo de innovación que integra la ciencia, la educación y la acción social para transformar comunidades y contribuir a la formación de generaciones emocionalmente saludables. El Centro de Profesionalización para el Desarrollo Humano Consciente, el Neurospaz, es una institución especializada en neurociencia aplicada al desarrollo humano e intervención educativa. Y mientras que EZC Apoyos Sociales es una organización dedicada a impulsar iniciativas sociales para el bienestar comunitario y el fortalecimiento familiar. Para tener nada más, que estaba preguntando un antecedente de qué se trata. Y bueno, si pueden acercarse al CAI, que está creo que en pie de casa, pues sería fenomenal, sobre todo quienes tienen
pequeños en edad de formación, en edad de aprender, para crear unos cimientos muy buenos. Ya ve lo que nos ha pasado cuando descuidamos un poquito el entorno educativo de quienes nosotros tenemos la responsabilidad muchas veces como padres o tutores de educar. Pero ¿qué dicen los diputados? Ya ven que está el tema de la reforma electoral, bueno, con el objetivo de analizar temas técnicos para fortalecer el marco jurídico electoral en la entidad, pues ayer martes el diputado local del PRD, Antonio Campo, participó en una reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Michoacán, donde también se contó con la participación de autoridades electorales, entre ellas la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelie Gise Navarro Lepe, y el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez. Durante la reunión se abordaron distintos temas de carácter técnico que buscan contribuir a la actualización del Código Electoral con el objetivo de lograr procesos electorales más eficaces, eficientes y con mayores garantías para el derecho político electoral de la ciudadanía. Entre los puntos analizados se discutieron aspectos relacionados con la determinación de plazos, el listado nominal y la logística para la organización de elecciones, así como la necesidad de fortalecer el marco legal para garantizar certeza en cada etapa del proceso electoral. En su participación, el diputado Campo destacó especialmente el tema de la concurrencia del proceso electoral del Poder Judicial, el cual pues representa un reto inédito para Michoacán, ya que este proceso deberá desarrollarse de manera paralela con las elecciones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El legislador explicó que esta nueva modalidad implica distintos mecanismos de postulación de candidaturas, tiempos y formas de cómputo, por lo que será necesario construir una reforma electoral que permita integrar ambos procesos de manera armónica dentro del marco jurídico estatal. Bueno, es que me quedo pensando, entonces van por el voto electrónico también los diputados. Bueno, finalmente acordaron instalar de manera formal una mesa de trabajo interinstitucional para construir una agenda legislativa en materia electoral, en la que tanto el Tribunal Electoral como el Instituto Electoral del Estado podrán representar propuestas que contribuyen al fortalecimiento del sistema democrático de Michoacán. ¿Cómo ve? Pero la reforma electoral, que por cierto en este momento está presentando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, vamos a ver cómo responde. Ya hay bastantes reacciones en el Congreso de la Unión, pero hay que esperar como siempre los resultados para poderle dar y conocerla, claro, para poderle dar un análisis real, un análisis específico, que podamos entender qué es lo que están tratando de cambiarnos. Pero siento que va a pasar, y ahorita que está empoderada la presidenta de la República por el tema que ya sabemos de la captura de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, digo captura o el cese o como le llamen, porque bueno, a ciencia cierta nadie ha visto el cuerpo, pero es un buen punto a favor del gobierno de México. Y por eso, bueno, se está moviendo todo para estar dejando atrás ese trago amargo que vivimos los michoacanos, los jaliscienses, los colimienses con el tema de la inseguridad. Y bueno, las actividades continúan, y es que fíjense, Michoacán será sede del Spring Break Games Finish Festival 2026, que es la segunda competencia más importante a nivel nacional en su rubro, la cual se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo. Esto lo informa la Secretaría de Turismo. Alain Cid Pérez, director general del evento, que llega este año en su 8ª edición, señaló que se tiene prevista la asistencia de 2,000 competidores
competidores al Centro Deportivo Ejército de la Revolución, mejor conocido como el Venustiano Carranza. Bueno, a la fecha se cuentan con 800 personas inscritas para la competencia de CrossFit y el torneo de pádel, disciplinas que se desarrollarán durante los 3 días del evento. El 14 de marzo se llevará a cabo la exhibición de pole dance, mientras que las clases de yoga funcional e hipopresivos tendrá tanto lugar el sábado 14 como el domingo 15. Finalmente, el 15 de marzo se cierra con la carrera atlética de 5 y 8 kilómetros, además del concurso de fisiculturismo. En el evento, que fomenta pues esta sana competencia y el deporte en jóvenes y adultos, Carlos Jesús Guzmán, quien es el director de Spring Games Fitness Festival, informó que han llegado competidores ya de prácticamente toda la República. Llegan más bien, porque esto va a ser el día 13, llegan y han llegado a esta competencia procedentes de Monterrey, Mérida, Cancún, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, por mencionar algunos. Mientras que el ámbito internacional se han registrado personas de Chile, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros países. Los atletas de categorías intermedias y avanzadas arriban con al menos una semana de antelación para aclimatizarse y asegurar su máximo rendimiento. Entonces no estaba mal, ya están llegando. Durante su estancia aprovechan para recorrer sitios emblemáticos de la ciudad y visitar municipios como Pátzcuaro, Quiroga, que también muestran un interés especial por la laguna de Santa Fe, por Santa Fe de la Laguna. Sí saben que está destinado y es considerable para vacacionar en la región. Además que está ahí uno de los atletas más destacados de remo. Bueno, los organizadores destacaron que el acceso al evento es gratuito y contará con una zona gastronómica para el público en general. Únicamente el ingreso al área de CrossFit tendrá una cuota de recuperación de 250 pesos. También, por otra parte, informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de marzo e invitaron a los y las interesadas a resolver sus dudas a través de una página de Facebook que se llama Spring Games. Nos vamos al corte y regresamos con la entrevista con la licenciada Isabel Cano Trejo. Quédese porque vamos a seguir hablando parte 2, apegos emocionales. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. El Gobierno de México trabaja todos los días para construir la paz con una estrategia de 4 ejes. Atención a las causas, inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional y coordinación. Con el eje de inteligencia y la investigación se detectan delitos, se identifican los responsables y se recolectan evidencias que permiten detener a generadores de violencia y reducir la impunidad. Gobierno de México. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La encuesta nacional de opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera,
Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. Ya estamos aquí con la entrevista y la licenciada Isabel Cano Trejo. Bienvenida, licenciada, a los micrófonos de Libre Pensamiento. Muchísimas gracias. Buenos días, Gina. Buenos días acá en cabina también y buenos días, por supuesto, a todos los radioescuchas. Y fíjate, la vez pasada nos decían es que nos queda de ver más y había más dudas y tenían mucha inquietud y muchas preguntas que no sé si tuviste oportunidad de leerlas porque están aquí en los lives que transmitimos a través de esta red social. ¿Qué es? Recuérdanos, ¿qué se considera apego emocional? Bueno, los apegos, fíjate que hay una forma muy llana que me gusta mucho, que es esa forma en que nos enseñaron que nos querían, y esa forma crea esos vínculos emocionales que nos da una ruta sugerida de cómo vamos a querer nosotros. Nos dice que es lo normal, entrecomillado, nos dice que es lo normal de cómo nos vamos a relacionar unos con otros, y no hablando nada más de relaciones de pareja, hablando de las relaciones conmigo mismo, con los demás, con el medio incluso en el que crezco, en el que me rodeo. Y también habíamos dicho la vez pasada, yo lo interpreté que hay apegos buenos, hay apegos malos. En realidad, sí los hay, o nada más, o no es sano tener apegos. ¿Es natural tener apegos? Natural. Es un apetito emocional. Y decíamos la vez pasada, no nos vamos a ir mucho a los malos y a los buenos, sino a los que nos nutren y los que no nos nutren, porque aquí como con el señor Einstein, ¿no? Aquí todo es relativo en cuestión de emociones y de mente. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del contexto, para nosotros los latinos va a ser muy positivo cierto tipo de apego y otro no tanto. Para un europeo es diferente, dependiendo del contexto en donde estemos. Dependiendo del contexto donde estemos. Y me dices, no es que sean buenos o malos, es necesario, creo, a veces los apegos. Hay gente que, fíjate, está circulando, por ejemplo, en redes, es un monito, ¿verdad? Es un chango. Ajá. Que él, pues, fue rechazado por su madre desde que nació, y él se apegó a su muñeco de peluche que le dieron. Sí. Fíjate que me llama mucho la atención algo de ahí. Últimamente está de moda, por ejemplo, acabamos de pasar esta moda de hablar de los Terians, ¿no? Sí. Que son estos chicos que se identifican, y algunos adultos que se identifican con algún animal y quieren actuar como este animal y ser tratados como este animal. Ahorita estamos hablando del changuito y usted en casita, si usted quiere promocionar su negocio, servicio, ¿cuánto le cuesta la publicidad, no? ¿Cuánto nos cuesta una publicidad municipal, estatal, nacional? Ahora digamos una internacional, ¿cuánto nos costaría? Entonces, de repente es muy curioso, y aquí estamos viendo una fábrica de pensamientos y apegos. ¿Por qué? Porque quizá sería más importante, a lo mejor alguien en su casa nos está viendo y fabrica, por ejemplo, prótesis de brazos, de piernas, de algo, y a lo mejor es algo muy importante que podríamos publicitar, y sin embargo estamos hablando de los Terians y estamos hablando del video del changuito, y sucedieron cosas en el país y estamos hablando de estas otras
¿Por qué? Porque nos están formando ese pensamiento, ¿no? Y entonces nos llaman la atención hacia otro foco que nos puede dar esa ternura porque empatizamos. Y entonces fíjate ahí cómo el recurso son nuestros apegos emocionales. Sí. Todos en algún momento vivimos un momento de rechazo, un momento de humillación, un momento de injusticia y todas esas heridas de la infancia. Y entonces ahí conectamos. Entonces los apegos es esta parte donde conectamos con otras personas, con algunos eventos. Por ejemplo, nos cuentan una historia triste de que esta persona logró salir adelante a pesar de que de niños no tenían dinero, etcétera, etcétera. Y nos van contando esas historias que nos hacen conectar y que nos hacen hermanar. Entonces, aquí pues tendríamos que tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Porque hasta dónde me voy con los apegos. Gina y ustedes que nos están escuchando, por ejemplo, todos ahí nos vamos a identificar ya sea en nosotros o en alguien muy cercano a nosotros. Entonces, ¿qué tanto te resistes a tirar esas 3 cucharaditas de sopa que te quedaron, no? Y entonces, va a haber quien diga, no, yo no tengo problema con eso. Yo en cuanto se termina la comida, bueno, esto ya no sé, ya nadie lo consumió, todos están satisfechos, pues lo puedo tirar o lo puedo echar, no sé, ahí a la tierrita. O dárselo al peludo. Ajá, o dárselo al gatito, al perro, a los pájaros. Pero habrá quien dice, no, es que hay que guardar esto para mañana o para el rato o vamos a tener un día de puras restos de comida, ¿no? Y fíjate cómo ahí hay un apego muy marcado porque nos enseñaron que era incluso pecado tirar la comida, nos enseñaron que no se desperdicia, nos enseñaron una culpa, que si tú tienes algo, tienes que comerte hasta la última cucharada de sopa porque hay niños o hay personas que no lo tienen. Y entonces tenemos este apego tan fuerte a la carencia. Y fíjate cómo respondemos, ¿no? Entonces hay quien, aunque ya en estas épocas tenga una economía más desahogada, no se puede despegar, no se puede, aunque ya no se lo pueda comer porque está completamente satisfecho, no puede deshacerse de ese poquito que le sobró, ¿no? Y entonces habrá quien diga, pero es que es malo, de verdad es malo tirar la comida, eso es un pecado. Y ahí tiene que ver nuestra creencia, ¿no? De ese apego que tenemos justamente a la creencia del pecado, a la creencia de la culpa, pero finalmente estaríamos hablando de una creencia de carencia, porque entonces pensamos que también se nos va a castigar si no hacemos eso, ¿no? O que le estamos faltando al respeto a alguien o al cariño, porque yo digo, ay, es que mi mamá, mi tía, mi abuelita, mi esposo me cocinó esto con tanto cariño que cómo no me voy a comer hasta la última cucharada. Sí. Y entonces vemos que esos apegos, desde el momento que ya nos están poniendo en tensión y en controversia con nosotros mismos, porque sí me da ansiedad decirle a la tía, ya no me sirvas más, ya estoy lleno. Entonces ahí es cuando ya vemos que está pasando algo, porque ya no me da esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción, esa llenura de que estoy contento, ¿no? Con lo que estoy haciendo, que me siento congruente, me siento bien. Entonces, si ya pasé de ese momento agradable o natural, a un momento incómodo, es porque ya hay algún apego que tengo que autoobservarme. Así es. Fíjate, pregunta el auditorio, Marlene, sería, buenos días, chicas guapas, ¿cómo puedo evitar los apegos o los sabré sobrellevar? Pues mira, aquí de entrada ya estás ganando porque tú solita estás preguntando, estás analizándote. Siempre el recuerdo de sí mismo, siempre es lo importante. Estoy haciendo esto y ya tú solita, tu cerebro te va a dar respuestas, porque me siento bien, porque es saludable, porque le va dando un orden, ¿no?, a las respuestas. Pero fíjate, ahí hay un experimento que a mí me gustaría que consideráramos, porque nos satanizamos mucho con los apegos.
Entonces ponemos al apego como el diablo de las relaciones, cuando en realidad también nos ayuda a moderar. A lo mejor si yo estoy frustrada porque venía y me asustó un perro o el tráfico o alguna cosa sucedió que me sacó de mi zona de confort, y llego y yo por el cariño que le tengo a la persona que voy a visitar, porque es una persona del trabajo, porque hay algún apego ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues luego busco la manera de autorregularme para poder estar bien en mi conexión con la otra persona. Entonces, cuando nosotros mismos ya solitos empezamos a hacer esos análisis, esas observaciones, pues ya estamos ganando mucho. Entonces, los apegos no son necesariamente malos, muchas veces nos ayudan, porque finalmente son las herramientas que obtuvimos de pequeños para poder sobrevivir a los problemas de la edad adulta. Pero fíjate que en Suecia se hicieron experimentos. Sabemos que es un país de primer mundo, se habla mucho de una cultura mucho más, digamos, civilizada en cuanto a ya tener muy resueltas las situaciones básicas de alimentación, de seguridad, pues hospitalaria. Ya tienen tantas cosas cubiertas que ya se dedican mucho al relajamiento, a la cultura. Entonces, en esta cultura sueca se hizo un experimento social hace muchos años acerca de que la gente debería eliminar sus apegos. Entonces, te decían en esa época en Suecia, pues tú estás en la cima del mundo, tú estás con estas situaciones resueltas, dedícate a ti, dedícate a estudiar, dedícate a darte ese placer de vivir la vida y de elegir libremente, y como eres tan libre y como eres tan pleno y tan satisfactorio con tu vida, te vas a dar cuenta que no ocupas de nadie más. Y entonces la gente empezó a estudiar su carrera, después de su carrera una especialización, luego otra, y así iban escalando en las empresas, iban escalando en sus desempeños profesionales, laborales, oficios incluso, pero con esta mentalidad de yo no ocupo a nadie, con esta mentalidad de yo puedo solo, y para qué necesito apegos, si mejor puedo hacer esto, voy a llegar mucho más alto, ¿no? En la cumbre del éxito que se les pintaba que era lo que era el éxito. Y entonces, ¿qué sucedió? Que Suecia es uno de los países con un indicativo de hiperindependencia más elevados del mundo, al grado de que 1 de cada 4 personas muere sola en su casa, departamento, muy bonitos, pero mueren solos. No tienen quien los acompañe en alguna enfermedad. Y cuando ya llegan a esa etapa de la vida, se dieron cuenta que no valió la pena vivir una vida así tan libre, sin apegos, tratando de eliminar todo lo que les causaba apegos. Ser totalmente independientes. Tan independientes que se convirtieron prácticamente en una especie de robots. Porque, tengo ganas de consentirme, por ejemplo, nosotros los latinos nos consentimos hasta con comida, ¿no? Sí. Tengo ganas de consentirme, por ejemplo, con un arrocito con leche. No, mejor no, porque pues no es tan bueno para la salud. Entonces, lo que debe ser es esto. Y se hacían una estructura mental de lo que debía ser en comportamiento, en alimentos, en forma de vida, en relaciones. Entonces, si llegaban a tener alguna pareja, pues no nos queremos apegar, nos vamos a ver una vez al mes o al bimestre. Entonces, las relaciones son muy individuales y llegaban a una edad adulta sin nadie con quien compartir esos logros profesionales que tenían una fecha de caducidad, porque había un momento en que la empresa tampoco ya no iba a ocupar de los servicios de la persona. Y entonces te vas solo a casa a disfrutar, sí, a lo mejor de lujos, pero no había esa compañía. Y entonces muchos de ellos dijeron, bueno, tengo todo el tiempo del mundo, todavía tengo algo de salud, entonces pues me voy a viajar. Y se iban a viajar, se iban a conocer el mundo, se aventaban sus temporaditas, pero luego empezaron a venir a Latinoamérica y empezaron a venir a países que sí somos de mucho apego, apegos muchos no trabajados, es verdad, y entonces
dijeron, ¿a qué me quedo a vivir? O sea, esto es la locura. ¿Cómo es posible que el vecino me pregunta si ya desayuné? Sí. Que me saluda, que me dice que cómo sigo porque la semana pasada me dio tos. Entonces, saluda a mi perro. O sea, entonces les gustó. Se dan cuenta de lo importante que es esta interacción social y de lo importante que es para el cuerpo, independientemente de lo que convenzamos a la mente. Para el cuerpo es indispensable, necesario y vital el roce con otras personas. No hay como vivir medianamente, ¿verdad? Quizás, ¿cómo dicen? Ni muy, ni tan, o algo así. Sí. Dice Roberto Pinto, buen día, ¿cómo manejas el switch de conecta neurona con el corazón? Eso es muy fácil, simplemente tienes que tener la intención y esos son como comandos. Y entonces, primero yo te sugeriría, y me encanta tu pregunta, primero te sugeriría conecta cerebro izquierdo, estamos hablando de cerebro craneal, cerebro izquierdo con cerebro derecho con cerebro izquierdo, fuerte más fuerte con potencial infinito, y entonces tú le das la orden y luego conectas cerebro corazón, corazón cerebro, cerebro estómago y así, pero es ida y vuelta, ¿no? Cerebro con el corazón y de todas maneras corazón cerebro, y tenemos el cerebro entérico en el sistema digestivo, también conéctalo con el sistema digestivo, y si te das un poquito de tiempo, pues velo conectando con cada uno de tus órganos, con tus células, átomos, y entonces tú ya vas dándole como esa minuciosidad y esa especificación de acuerdo al área que quieras ir. Y aquí hay un ejercicio del taoísmo que a mí me gusta mucho, y ese es, y fíjate cómo ahí el apego sería muy bonito, porque por ejemplo tú te conectas con tu corazón, el hígado, el riñón, lo que sea que quieras visualizar, pero tú te vas a mirarte hacia adentro, te conectas con ese órgano, dicen los taoístas, y ahí te quedas respirando la paz hasta que logres sonreírle a tu órgano. Entonces, fíjate, ahí el apego sería, te voy a mandar cariño a ti, órgano, que estás dentro de mí, y eso para los taoístas es una técnica de sanación. Obviamente tiene que haber meditación, concentración, intención, y por supuesto, pues el vehículo es el amor, ¿no? Ahí tú solito te vas a dar ese apapacho. Fíjate, qué interesante, qué bonito. Bueno, dice, bueno, saludos, muchas gracias por estar con nosotros y por sus saludos. Entonces, pues es bonito, ¿no? Vivir medianamente, ¿no? Sí. Quizás, dicen no llevarse por los apegos, pero tampoco dejarlos de lado, porque al final del día pues somos energía, tenemos que interactuar con otros seres humanos, ¿no? Somos energía, tenemos que convivir en este planeta, entonces qué bonito es este. Y somos gregarios, fíjate cómo también el cuerpo tiene una mental, como esta, pues sí, digamos como una mente propia, una energía propia. Entonces, por ejemplo, habrá algún momento en la vida en que tú querías pasar desapercibido, sí, pero resulta que tu cuerpo no. Y entonces tú pasas y que no me vean, y sí te vieron, ¿no? Y entonces, que a veces uno que no quiere saludar, estás en la edad de la sangronada, o estás, pues no sé, en un momento incómodo que simplemente no quieres una interacción, pero hay cuerpos que tienen como esta personalidad propia. Y entonces a tu cuerpo le carga la batería, que lo lleves, digámoslo así, a lugares de reunión y de este intercambio social. ¿Por qué? Porque es una necesidad del cuerpo, así como el cuerpo también te solicita el descanso, te solicita comer. Esta necesidad que tenemos de estar unos cerca de otros también es indispensable. Se hizo un ejercicio de desafortunadamente cuando fue la Segunda Guerra Mundial, se hicieron, con el doctor Mengele, se hicieron muchos experimentos tremendos, con Hitler, y muchos de ellos tenían que ver con esto de los apegos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aislaron bebés y no les hablaban, les suministraban alimento, los saciaban, pero no les hablaban, no los tocaban, no los acariciaban. Y entonces se dieron cuenta, llevaban el registro por años y se dieron cuenta que estos niños que crecieron así no pasaron de los 5 años de vida. O sea, la importancia para nuestros cuerpos de sentirse vistos, de sentirse aceptados, de sentirse queridos, de sentir caricias, más allá del alimento físico,
necesitamos ese alimento sensorial, porque precisamente nuestros 5 sentidos son para conocer el mundo y son para conocerme también. Entonces, para conocerme, para nutrirme de esta energía de vida, necesito también darle un sentido a mi vida, ¿no? Y el apego me ayuda con ese sentido. Si hay personas que están en alguna depresión, y a muchos les funciona, por ejemplo, tener una mascota. Entonces, este apego con este animalito, hablando de queriéndolo calificar como nutritivo o no nutritivo, sí, pues le puede salvar incluso la vida, ¿no? Este apego, por ejemplo, que tenemos alguna enfermedad, alguna cosa así, o personas ya incluso con una edad muy avanzada y no se quieren morir porque ¿quién le va a dar de comer a su mascota? ¿Quién va a atender sus plantas? ¿Quién va a barrer su casa? Y ese apego lo ayuda como a vivir un día más y un día más y un día más, ¿no? Entonces, algunos apegos son muy saludables, siempre y cuando obviamente pues no alteren nuestra vida, sino que nos estén dando justamente ese alimento para nutrirnos y para nutrir a otros. Vivir en la conciencia, ¿no? Sabes que tienes ese apego, te gusta. Hablabas también de estas personas que sienten la necesidad de ser queridos. Hablan muchas veces que es necesario sentir que los quieran, que los abracen. Muchas veces también es parte de una sanación, ¿no? Porque se sienten amados, se sienten queridos. Pues no es malo sentir que debes de tener esa sensación de que pues no estás solo, ¿no? Cuando te sientes solo, pues como dices tú, poco a poco a veces también van muriendo, como los niños que no tenían ese cariño, esa necesidad natural del ser humano, porque pues somos seres humanos y somos energía, necesitamos sentir, y fíjate, ese amor de la mamá, en este caso de los bebés, o del papá, no sé. Sí, de algún cuidador. Fíjate, hay un ejercicio en Japón que a mí se me hace muy interesante, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay como estos clubes de gente que tiene depresión y que necesita llorar y siente que no puede, y entonces se juntan, ven una película muy triste. Ajá. Y nadie habla, o sea, no se comentan sus problemas, nadie habla, solo se juntan para ver una película muy triste, lloran, se limpian viendo su película, lloran, ya desahogaron esa tristeza en conjunto. No se enteraron que tiene ni uno ni otro, pero al mismo tiempo hicieron como esta hermandad en ese momento para decir, aquí estoy, ¿no? Y entonces no te dejo solo, aquí estoy. Y eso ayuda a desfogar toda esa energía que estuvo estancada, y entonces ya la persona ya se va un poquito más restablecida. Y entonces, como ahí ocupamos esa interacción social, ahí a lo mejor no hubo abrazos, no hubo palabras, no hubo un consuelo verbal, físico de abrazo, pero sí hubo un consuelo mental de estar acompañado. Y fíjate qué importante es, ¿no? Por ejemplo, los japoneses sabemos que son muy estrictos con que no los toque cualquier persona. Sí. Igual los judíos, por ejemplo, no podemos abrazar a un rabino, ellos no les gusta mezclar su energía con otras personas, entonces su energía, escuchas. Sí, su energía. Y entonces, fíjate, incluso los japoneses te dicen, el cuerpo guarda tanta memoria, sí, que si tú abrazas a demasiada gente, después tienes que quitarle al cuerpo la sensación de que te abrazaron, porque es como que vas llenando tu memoria de datos inservibles. Y allá hay otro ejercicio que hacen los perros. Tú acaricias mucho a un perro y cuando el perro siente que ya lo empalagaste, cuando lo sueltas el perro se sacude. Sí. Y eso tendríamos que aprender, son ejercicios de bioenergética. Entonces, cuando usted ande así como muy cargado, incluso que dices, me di cuenta que tengo este apego a estar mordiendo el lápiz, tengo este apego a quererle hablar a mi pareja, a ver qué está haciendo, ¿no? Tengo este apego... ya te diste cuenta, como nos decía la radio escucha, ¿qué hago? O sea, tengo apegos, ya me di cuenta que sí. Entonces, sacúdete así como los perros cuando se bañan y se quieren sacudir el agua, y eso te va a hacer mucho bien para decirle a tu cuerpo, hey, vamos a reiniciarnos. Y entonces tú ya te reinicias con esa nueva conciencia de qué cambio quieres hacer. Entonces, no es
tan malo tener apegos, no debemos satanizarlos, hay que ver cuáles nos han ayudado, porque todos nos han ayudado a ser hoy las personas que somos, y vamos viendo cuáles simplemente tenemos que pulir, cuáles tenemos que desechar. Entonces, al final del día, los apegos son también esas formas de amar, y tenemos que ver también, hay tanta información que tenemos que ver qué me estoy diagnosticando. A lo mejor estoy sobrediagnosticado porque yo vi algo en internet y yo solito me pongo que es que yo tengo apego evitativo, tengo apego ansioso, tengo apego no sé qué, o mi pareja me lo está diciendo. Pero entonces, ¿qué tanto me influye otra persona o qué tanto me manipula otra persona diciéndome eso? ¿Y qué tal si eso que a mí me dicen que es un apego, por ejemplo, un apego ansioso, qué tal si es una realidad de algo que sí está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una situación con tu pareja y te dice, es que tú tienes este apego ansioso y tienes celotipia y yo no estoy haciendo nada, y tú tienes evidencias del comportamiento de la persona, entonces ahí también uno tiene que tener cuidado con tanta información que hay. Realmente, ¿dónde está ese punto del equilibrio y de la realidad de si sí estoy yéndome yo a un extremo o si sí está sucediendo algo que me incomoda y que de ese apego seguro que yo sentía ahora ya estoy moviéndome, ¿no? Y entonces pues ya a partir de eso pues ya empezamos a tomar alguna resolución. Ahora, muchos de los papás que nos están escuchando dirán, es que sí, mi hijo, mi hija tiene ese apego de tal forma y tiene un apego que es insano. Al teléfono, al móvil, al celular, sobre todo los jóvenes. O con las relaciones de pareja, ¿no? Sí. No, es que mi hija o mi hijo no sabe elegir pareja, mi hijo. ¿Y quién le enseñó? ¿Quién le enseñó ese modelo de cariño? ¿Qué cariño le diste tú? ¿O qué cariño vio en casa tuyo con tu pareja o con tus parejas para que ese niño o esa niña hoy adulto tenga esos modelos de apego, de relaciones que no son los más saludables, ¿no? Y los vamos a seguir invitando a que sigan poniendo sus comentarios y sus preguntas para la licenciada Isabel Cano, porque el tiempo pues ya se nos agotó. Gracias Jennifer en Controles, muchas gracias. Muchísimas gracias, un muy buen día. Yo soy Georgina Gasca, hasta pronto. Usted